Cuando mi propia hija me robó el auto que había comprado con años de trabajo, supe que era hora de enseñarle quién soy realmente. Suscríbete ahora porque lo que hice después cambió nuestras vidas para siempre. Y no te vas a arrepentir de esta historia. Cuando mi hija me llamó aquel martes por la tarde, yo estaba regando las plantas de mi jardín. Su voz sonaba extrañamente calmada, como si hubiera ensayado lo que iba a decir. Perdón, mamá, pero vendí tu auto porque necesitaba dinero. No pregunté nada. Solo colgué. Me senté en silencio en mi silla favorita, esa que había comprado hace 5 años cuando finalmente pude permitírmela. Y entonces hice algo que cambió nuestras vidas para siempre. Pero antes de continuar, déjame explicarte cómo llegué hasta ese momento. Necesitas entender por qué esa llamada no me sorprendió tanto como debería haberlo hecho. Durante años, creí que ser una buena madre significaba dar todo sin esperar nada a cambio. Pensé que esconder mi verdadera situación económica los protegería, que si no sabían cuánto sacrificaba por ellos, me amarían por quien era por dentro. ¡Qué tonta fui! Ahora sentada en esa silla, con el teléfono aún caliente en mis manos, me di cuenta de que había estado viviendo una mentira. No solo la mentira que les contaba a mis hijos sobre mi situación financiera, sino la mentira que me contaba a mí misma, que merecía ser tratada como un cajero automático. Ese auto que acababa de vender mi hija sin mi permiso representaba 3 años de trabajo extra, de ahorrar cada centavo, de negarme pequeños placeres para finalmente tener algo que fuera solo mío. Y ella lo había vendido como si fuera suyo. En ese momento de silencio, algo dentro de mí se rompió. Pero no fue mi corazón lo que se rompió. Fue la cadena invisible que me había mantenido atada a la idea de que el amor de una madre debe ser incondicional hasta el punto de la autodestrucción. Me levanté de esa silla siendo una mujer diferente. Ya no era la madre que daba todo sin cuestionar. Era una mujer que había decidido que su dignidad valía más que el amor que destruye. Lo que hice después no fue por venganza. Fue por supervivencia. Fue por respeto propio. Fue por demostrarle a mis hijos y a mí misma que incluso una madre tiene límites. Pero todavía no sabía lo peor que estaba por venir. Mira, las señales siempre estuvieron ahí. Desde que mis hijos eran adolescentes, ya mostraban esa mirada calculadora cuando necesitaban algo. Pero una madre ciega por el cariño no ve lo que no quiere ver. Recuerdo vívidamente el primer momento en que debí haber reaccionado. Mi hija mayor, Carmen, tenía 17 años cuando vino a pedirme dinero para materiales escolares. Yo trabajaba doble turno en la fábrica textil. Llegaba a casa con los pies hinchados y las manos cortadas por las agujas. Pero nunca dudé en darle lo que pedía. Una semana después, la vi usando zapatos nuevos que costaban más que mi salario mensual. Cuando le pregunté de dónde los había sacado, me dijo con toda naturalidad: «Me sobró dinero de lo que me diste». Yo sonreí, orgullosa de que fuera ahorrativa. ¡Qué idiota fui! Mi hijo menor, Roberto, no era diferente. A los 20 años me pidió prestado dinero para invertir en un negocio. Eran mis ahorros para las vacaciones que nunca me tomé. Él me prometió devolverlo en 2 meses. Eso fue hace 4 años. Cada vez que yo mencionaba el tema, él cambiaba la conversación o me hacía sentir culpable. «Mamá, no seas tacaña. Sabes que te amo más que al dinero». Y yo lo creía. Dios mío, ¿cómo lo creía? Pero el patrón era siempre el mismo. Llegaban a casa con sonrisas encantadoras, me contaban sobre sus problemas financieros, y yo abría mi billetera como si fuera un reflejo automático. Nunca preguntaba detalles, nunca exigía explicaciones. Solo daba, y daba, y daba. Durante todos esos años trabajé en empleos que odiaba para mantener su estilo de vida. Mientras ellos salían a restaurantes caros, yo comía arroz con frijoles. Mientras ellos compraban ropa de marca, yo remendaba la misma blusa durante años. Y lo más patético de todo
es que me sentía orgullosa de mis sacrificios. Pensaba que estaba siendo una madre ejemplar, que mis hijos me recordarían como la mujer que nunca les negó nada. La verdad es que me recordarían como la tonta que nunca dijo que no. El día que Carmen me pidió dinero para su emergencia médica, yo empeñé mi anillo de bodas sin dudarlo. Después descubrí que se había ido de vacaciones a Cancún con sus amigas. Las fotos estaban en su Facebook, riéndose y brindando en la playa, mientras yo explicaba al prestamista por qué no podía pagar los intereses. Cuando Roberto me dijo que necesitaba dinero porque lo habían despedido injustamente, yo saqué un préstamo usando mi casa como garantía. Después me enteré por una vecina que lo había visto trabajando en una empresa nueva, con un sueldo mejor que el anterior. Pero incluso entonces, incluso con todas esas mentiras acumulándose como polvo en mi corazón, yo seguía justificándolos. Son jóvenes, me decía. Todavía están aprendiendo. Ahora sé que la única que necesitaba aprender era yo. Porque lo que no entendía entonces era que cada vez que les daba dinero sin cuestionarlos, no los estaba protegiendo. Los estaba convirtiendo en parásitos emocionales que veían a su propia madre como una fuente inagotable de recursos. Y yo había sido la arquitecta de mi propia explotación. La decisión de ocultarles mi verdadera situación económica comenzó como una estrategia de supervivencia, pero terminó convirtiéndose en la trampa más cruel que pude haberme tendido a mí misma. Todo empezó cuando mi esposo falleció hace 8 años. Además del dolor devastador de perder al hombre que amaba, me enfrenté a una realidad brutal. Los seguros de vida que creíamos tener no existían. Las deudas que pensábamos controladas se habían multiplicado como células cancerígenas. Pero había algo más. 3 meses después del funeral, recibí una llamada que cambiaría mi perspectiva para siempre. Era del abogado de la empresa donde mi esposo trabajó durante 15 años. Me informó que había una compensación por accidente laboral que nunca habíamos reclamado, más los ahorros de su fondo de jubilación, que desconocíamos. En una tarde, pasé de la bancarrota al desahogo económico, y ahí cometí el error más grande de mi existencia. Decidí guardármelo en secreto. Mi razonamiento parecía noble en ese momento. Si mis hijos saben que tengo dinero, nunca aprenderán a valerse por sí mismos, pensé. Si creen que soy una mujer trabajadora de clase media, me amarán por quien soy, no por lo que poseo. Así que construí una fachada perfecta. Seguí trabajando en la fábrica, no por necesidad, sino por mantener la ilusión. Guardé mi dinero en cuentas que mis hijos desconocían. Compré una casa modesta en lugar de la mansión que podía permitirme. Conduje autos usados cuando podía haber tenido uno nuevo cada año. Vivía como una actriz representando el papel de madre sacrificada las 24 horas del día. Cuando Carmen necesitaba dinero para la universidad, yo fingía hacer malabares con las finanzas. Me sentaba en la mesa de la cocina con facturas esparcidas, suspirando dramáticamente mientras calculaba cuánto podía ahorrar de mi salario inexistente. Después le daba el dinero como si fuera el último centavo que tenía. Cada vez que Roberto pedía ayuda financiera, yo representaba la misma obra teatral. «Déjame ver qué puedo hacer, hijo», le decía mientras revisaba una chequera que sabía que tenía fondos suficientes para comprar todo el barrio. La ironía cruel era que mientras más sacrificada parecía, más exigentes se volvían. Interpretaron mi generosidad fingida como debilidad real. Pensaron que podían tomar todo lo que quisieran, porque mamá siempre encuentra la manera de conseguir dinero. Y yo seguía alimentando esa mentira porque me hacía sentir útil, necesitada, importante. Durante años fui la madre perfecta que se privaba de todo por sus hijos. Rechazaba invitaciones a cenas porque no podía permitírmelo. Usaba la misma ropa durante años porque había que priorizar. Vivía en una casa pequeña porque era lo único que mis ingresos permitían. Mis hijos comenzaron a verme como una mártir voluntaria. Y los mártires, por definición, existen para ser sacrificados.
El problema con las mentiras es que eventualmente empiezas a creerlas tú misma. Después de años de fingir ser pobre, comencé a sentirme realmente pobre. Después de años de actuar como víctima, comencé a pensarme como una. Había creado una prisión emocional donde yo era simultáneamente la carcelera y la prisionera. Pero lo más retorcido de todo era que mis hijos habían empezado a resentirme por mis limitaciones financieras. Se quejaban entre ellos de que mamá nunca tiene suficiente dinero y siempre tenemos que pedirle prestado de a poquito. Había logrado exactamente lo opuesto de lo que pretendía. En lugar de ganarme su amor a través del sacrificio, había ganado su desprecio por mi aparente incapacidad. Y cuando finalmente vendieron mi auto sin permiso, no lo hicieron por crueldad. Lo hicieron porque genuinamente creían que tenían derecho a todo lo que yo poseía. Después de todo, yo les había enseñado que así era. Las humillaciones no llegaron de golpe. Fueron como gotas de veneno que se acumularon lentamente hasta formar un océano de desprecio. Y yo, como una rana en agua hirviendo, no me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Carmen desarrolló una técnica particular para conseguir lo que quería. Llegaba a casa con lágrimas perfectamente calculadas. Me contaba sobre alguna crisis financiera urgente, y cuando yo accedía a ayudarla, ella suspiraba aliviada y decía: «Sabía que podía contar contigo, mamá. Eres la única persona que realmente me entiende». Esas palabras eran como heroína emocional para mí. Me hacían sentir indispensable, especial, amada. No me daba cuenta de que eran la recompensa por mi sumisión. Roberto tenía un enfoque diferente, pero igualmente efectivo. Él usaba la culpa como un bisturí emocional. «Mamá, todos mis amigos tienen padres que los apoyan sin hacerles drama. Espero que tú no seas diferente. O peor aún, papá habría entendido mi situación. Él nunca me habría cuestionado así». Mencionar a mi esposo fallecido era como apuñalarme directamente en el corazón. Yo cedía inmediatamente, avergonzada por haber osado dudar de mi hijo. Pero las cosas empeoraron cuando comenzaron a coordinar sus ataques. Un día Carmen me llamó llorando porque necesitaba dinero para el alquiler o la echarían a la calle. Esa misma tarde, Roberto apareció en casa diciendo que había chocado el auto y necesitaba pagar el taller antes de que lo embargaran. 2 emergencias el mismo día. 2 hijos desesperados. Una madre que no podía decir no a ninguno. Saqué dinero de mis ahorros secretos y les di a cada uno lo que pedían. Después descubrí que habían planeado todo. Carmen no tenía problemas con el alquiler. Quería dinero para comprarse un vestido carísimo para una boda. Roberto no había chocado. Quería arreglar modificaciones estéticas en su auto. Habían conspirado contra mí como si fuera su enemiga, no su madre. Los cumpleaños se volvieron especialmente crueles. En lugar de celebrarme, se convirtieron en sesiones de extorsión emocional. «Mamá, ya que es tu cumpleaños, ¿qué tal si me das ese dinero que tienes guardado para emergencias? Sería el mejor regalo que podrías darme». «Oh, no necesitas una fiesta, mamá. Eres muy mayor para esas cosas. Mejor dame ese dinero y yo te compro algo bonito». Mis cumpleaños se transformaron en días donde yo terminaba dándoles regalos a ellos. Lo más degradante era cuando traían a sus amigos a casa. Delante de extraños, hablaban de mí como si fuera una empleada doméstica. «Mamá, trae refrescos para todos. Mamá, prepara algo de comer. Mamá, dales dinero para el taxi». Y yo obedecía, sonriendo, fingiendo que era normal que mi propia descendencia me tratara como servidumbre. Sus amigos me miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Podía ver en sus ojos lo que pensaban. «Qué patética es esta mujer. Sus propios hijos la pisotean». Pero el golpe más brutal llegó durante las fiestas navideñas del año pasado. Habíamos acordado que cada uno traería algo para la cena. Yo preparé todo: el pavo, los acompañamientos, los postres. Gasté días cocinando y decorando la casa.
Ellos llegaron con las manos vacías. «Se nos olvidó», dijeron riendo. «Pero no importa, mamá. Tú siempre tienes todo bajo control». Cuando les pregunté por qué no habían traído nada como habíamos acordado, Carmen me respondió con una sonrisa cruel. «Porque sabíamos que tú lo harías de todos modos. Siempre lo haces». Esa noche, mientras lavaba platos en silencio y ellos se reían en la sala, me di cuenta de que había criado a 2 depredadores emocionales que me veían como su presa natural, pero aún no había terminado de descubrir hasta qué punto me despreciaban. La gota que derramó el vaso llegó cuando decidieron vender mis pertenencias sin consultarme. Primero fue mi televisor viejo, después algunas joyas que supuestamente no usaba, luego herramientas de jardinería que, según ellos, ocupaban espacio innecesario. Cada vez que yo protestaba, me acusaban de ser egoísta. «Mamá, solo son cosas. Nosotros necesitamos el dinero más que tú necesitas esos objetos». Habían reducido mi vida entera a solo cosas que ellos podían vender cuando se les antojara. Y yo seguía permitiéndolo porque había confundido el amor con la sumisión total. El momento que cambió todo llegó por accidente, como suelen llegar las verdades más dolorosas. Fue un domingo por la tarde, hace 6 meses, cuando decidí ir a visitarlos sin avisar. Quería darles una sorpresa con empanadas caseras que había preparado temprano esa mañana. Carmen vivía en un apartamento que yo ayudé a amueblar y tenía llaves porque, en caso de emergencia, según ella, cuando llegué, escuché voces desde el pasillo. Estaban hablando con alguien por teléfono en altavoz y lo que escuché me paralizó completamente. «No, no puedes pedirle dinero a mi mamá esta semana», decía Carmen riéndose. «Ya la exprimí bastante este mes. Hay que dejarla descansar o se va a dar cuenta del juego». Roberto respondió desde algún lugar del apartamento. «La vieja es más tonta de lo que pensé. Ayer me dio $500 porque le dije que necesitaba pagar una multa. Me compré videojuegos». El amigo al teléfono preguntó algo que no logré escuchar completamente, pero la respuesta de Carmen fue como un puñal directo al corazón. «Claro que nos da pena a veces, pero ella vive para esto. Se siente importante cuando nos ayuda. Si no fuera por nosotros, no tendría propósito en la vida. Además», añadió Roberto, «ella siempre encuentra dinero de algún lado. Creo que tiene más ahorros de los que admite, pero le gusta hacerse la víctima. Es su personalidad». Se rieron juntos y yo me quedé allí parada en el pasillo, sosteniendo esa bandeja de empanadas como una idiota, mientras mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. «La mejor parte», continuó Carmen, «es que nunca cuestiona nada. Puedes inventarle cualquier historia y ella te cree. El mes pasado le dije que necesitaba dinero para libros universitarios. Hacía años que terminé la carrera, pero ella ni siquiera se acordó. Mi primer instinto fue confrontarlos inmediatamente. Quería irrumpir en ese apartamento y gritarles todo lo que llevaba años guardándome. Pero algo me detuvo. Una voz interior que nunca había escuchado antes me susurró: «Escucha más. Necesitas saber toda la verdad». Así que me quedé allí, como una espía en la vida de mis propios hijos, descubriendo la extensión real de su traición. Roberto estaba contándole al amigo sobre la vez que me pidió dinero para reparaciones del auto y se fue de vacaciones a la playa. Le mandé fotos desde allá, diciéndole que era un viaje de trabajo. Ella me respondió que estaba orgullosa de que fuera tan trabajador. Carmen agregó: «Lo más gracioso es que piensa que somos buenos hijos. Ayer me dijo que se sentía bendecida por tenernos. Si supiera que llevamos años planeando cómo sacarle más dinero». «¿Y qué van a hacer cuando se le acabe?», preguntó el amigo. «No se le va a acabar», respondió Roberto con seguridad. «Esa mujer es como un pozo sin fondo. Siempre encuentra manera de conseguir más dinero. Además, cuando sea muy vieja, podemos vender la casa y cuidarla en un hogar de ancianos barato». Había escuchado suficiente. Dejé las empanadas en el suelo frente a la puerta, como una ofrenda patética a mi propia estupidez, y me fui en silencio.
Durante el camino de regreso a casa, no sentí tristeza. No sentí ira. Sentí algo mucho más peligroso. Claridad absoluta. Por primera vez en años veía la situación sin los filtros del amor ciego maternal. Mis hijos no me querían. Me toleraban porque era útil. No me respetaban. Me despreciaban por ser tan fácil de manipular. No me necesitaban emocionalmente. Me necesitaban financieramente. Habían convertido mi amor incondicional en su fuente de ingresos personal. Esa noche me senté en mi cocina y hice algo que no había hecho en décadas. Pensé en mí misma, no como madre, no como proveedora, no como la mujer que existía para satisfacer las necesidades de otros, sino como una persona individual con valor propio. Y por primera vez en años, esa persona estaba furiosa. No era la ira ciega del momento. Era la ira fría y calculada de alguien que finalmente había visto la verdad y estaba lista para actuar en consecuencia. Esa noche decidí que iba a averiguar exactamente qué más habían estado haciendo a mis espaldas. Al amanecer del lunes siguiente, me desperté con una sensación extraña. Por primera vez en años, no me levanté pensando en qué podía hacer por mis hijos. Me levanté pensando en qué me habían hecho ellos a mí. Preparé café y me senté con una libreta en blanco. En la primera página escribí: Inventario de traiciones. No sonaba dramático en mi cabeza, sonaba clínico, necesario, como cuando un médico enumera síntomas para diagnosticar una enfermedad. Comencé con lo obvio, todas las veces que me habían mentido sobre para qué necesitaban el dinero. Pero mientras escribía, empezaron a surgir recuerdos que había enterrado deliberadamente. La vez que Carmen me pidió dinero para una emergencia médica, y después la vi publicando fotos en Instagram desde un spa costoso. Cuando le pregunté al respecto, me dijo que una amiga había pagado el viaje como regalo de cumpleaños tardío. Yo quise creerle tanto que ignoré que su cumpleaños había sido 4 meses antes. O cuando Roberto me convenció de que necesitaba un préstamo para matricularse en un curso de capacitación laboral. 2 semanas después, vi la moto nueva estacionada en su apartamento. Me la regaló mi jefe por buen desempeño, explicó. Nunca me devolvió el préstamo. Pero había traiciones más sutiles que dolían incluso más. Las mentiras sobre planes familiares. Durante años me dijeron que no podían visitarme en días festivos por compromisos laborales o problemas de salud. Después me enteré por publicaciones en redes sociales que habían estado en reuniones familiares de sus respectivas parejas. Yo pasé 3 navidades sola, mientras ellos celebraban con gente que consideraban más importante que su propia madre. Las mentiras sobre sus situaciones financieras. Carmen me contó durante meses que estaba pasando por dificultades económicas y que necesitaba ayuda constante. Pero cuando accidentalmente vi su closet durante una visita, encontré ropa con etiquetas de precios que equivalían a mi salario mensual. Ropa que nunca se había puesto. Roberto me hizo creer que vivía en un departamento pequeño porque no podía permitirse algo mejor. Después descubrí que había estado rentando una casa con piscina en un barrio exclusivo. Me había mostrado fotos de un apartamento que pertenecía a un amigo. Las mentiras sobre sus relaciones. Carmen me presentó a 3 novios diferentes durante los últimos 2 años. Cada uno supuestamente el amor de su vida. Después me enteré que todos habían sido simultáneos. No me había presentado a sus verdaderos novios. Me había presentado a los hombres que usaba para conseguir dinero y regalos. Roberto me dijo que estaba soltero y enfocado en su carrera. Tiene una esposa desde hace 3 años. Una mujer que probablemente sabe sobre mí solo lo que él considera conveniente contarle. Pero lo que más me dolió fue descubrir las mentiras sobre mi propia historia. Durante años, ellos me habían hecho creer que recordaban a su padre como un hombre trabajador, pero poco exitoso financieramente. Pobre papá, decían. Trabajó tanto, pero nunca pudo darnos una vida mejor.
Usaban esa narrativa para justificar por qué yo tenía que compensar lo que él no pudo proveer. La verdad era que su padre había sido un hombre próspero que les había dejado cuentas de ahorro que yo desconocía. Habían estado accediendo a ese dinero desde que cumplieron 18 años, mientras me pedían dinero a mí fingiendo necesidad. Mi esposo había planeado cuidarnos a todos, pero ellos habían pervertido su legado convirtiéndolo en una fuente secreta de ingresos, mientras me explotaban emocionalmente. Habían estado viviendo vidas dobles durante años, una vida real llena de lujos y comodidades, y una vida ficticia de lucha y necesidad que representaban solo cuando estaban conmigo. Pero lo más escalofriante fue cuando comencé a analizar sus patrones de comportamiento. Cada visita había sido calculada para coincidir con mis días de pago. Cada llamada telefónica había tenido un propósito financiero específico. Cada «te amo, mamá» había sido seguido por una solicitud de dinero. Habían convertido mi amor maternal en una ciencia exacta de manipulación. Cuando terminé de escribir esa primera lista, eran las 2 de la madrugada. Tenía 19 páginas de traiciones documentadas y sabía que apenas había arañado la superficie. Pero ya no era la misma mujer que había comenzado a escribir esa lista 12 horas antes. Era una mujer que había decidido que merecía respeto, aunque tuviera que exigirlo de sus propios hijos. La transformación no llegó de inmediato. Necesité tiempo para convertir mi dolor en estrategia. Durante las siguientes semanas me convertí en una detective de mi propia vida, investigando cada rincón de las mentiras que habían construido a mi alrededor. Comencé por lo más básico: sus redes sociales. Había sido tan ingenua que nunca había prestado atención real a lo que publicaban. Siempre asumí que si algo importante pasaba en sus vidas, me lo contarían directamente. ¡Qué equivocada estaba! Carmen tenía 3 cuentas de Instagram diferentes. La que yo seguía mostraba una vida modesta: comidas caseras, ropa sencilla, fotografías en lugares públicos gratuitos. Pero sus otras cuentas, que descubrí a través de perfiles de sus amigos, contaban una historia completamente diferente. Restaurantes de 5 estrellas, viajes internacionales, joyas carísimas, bolsos que costaban más que un auto usado, y en cada publicación, etiquetas de agradecimiento a sponsors y sugar daddies, que claramente no eran trabajos legítimos. Mi hija había estado prostituyéndose emocionalmente con hombres mayores, mientras me pedía dinero fingiendo ser una joven luchadora e independiente. Roberto era más cuidadoso con su rastro digital, pero igualmente descuidado en otros aspectos. Cuando visité su apartamento real, no el que me había mostrado, hablé con la administradora del edificio. Una mujer mayor muy simpática, que asumió que yo era la suegra rica de la que Roberto siempre hablaba. «Su nuera es muy afortunada», me dijo. «Roberto siempre presume de que su familia tiene dinero y que por eso puede permitirse este lugar tan costoso». Así descubrí que no solo me había ocultado su matrimonio, sino que había estado usando mi supuesta riqueza como credencial social para impresionar a su esposa y sus amigos. Decidí profundizar más. Contraté a un investigador privado. Sé que suena extremo, pero necesitaba conocer la verdad completa antes de actuar. No podía permitirme cometer errores basados en suposiciones. El reporte que recibí 3 semanas después me dejó sin aliento. Carmen había estado involucrada en esquemas de estafas menores, usando mi nombre y dirección para abrir cuentas bancarias que después usaba para depositar dinero de dudosa procedencia. Mi nombre estaba asociado con actividades financieras que yo desconocía completamente. Roberto había estado falsificando documentos, incluyendo cartas de recomendación supuestamente firmadas por mí, para conseguir préstamos que nunca tenía intención de pagar. Había usado mi información personal para crear una identidad crediticia falsa. Pero lo más devastador fue descubrir que habían estado planeando algo mucho más grande. El investigador encontró conversaciones en mensajes de texto entre ellos, donde discutían la posibilidad de hacerme firmar documentos que me declararían incompetente mental para manejar mis finanzas.
Querían obtener poder legal sobre mis cuentas bancarias y mis propiedades. Habían estado consultando con abogados sobre cómo conseguir custodia financiera de una persona mayor que muestra signos de deterioro mental. Habían estado documentando supuestas confusiones mías, inventando episodios donde yo supuestamente había mostrado pérdida de memoria o juicio alterado. Estaban preparándose para robarme legalmente todo lo que poseía. El plan era simple pero cruel. Me declararían incompetente, tomarían control de mis finanzas, me pondrían en un hogar de ancianos económico y se dividirían mi patrimonio mientras yo aún estaba viva. Habían calculado que mis ahorros y propiedades les durarían aproximadamente 10 años, viviendo el estilo de vida que querían. Después de eso, según sus propias palabras en los mensajes, ya no sería problema de ellos. Habían reducido mi vida a una ecuación matemática. 10 años de comodidad para ellos a cambio de mi libertad, mi dignidad y mi derecho a envejecer en mi propia casa. Cuando terminé de leer ese reporte, no lloré, no grité, no me derrumbé. Me senté en mi cocina y tomé la decisión más importante de mi vida. Iba a ganar esta guerra antes de que ellos supieran que había comenzado. Tenían razón en una cosa. Yo tenía más dinero del que habían imaginado, pero estaban absolutamente equivocados sobre cómo planeaba usarlo. Durante años, ellos habían estado jugando ajedrez conmigo sin que yo supiera que estábamos en una partida. Pero ahora que conocía las reglas, iba a demostrarles que había subestimado gravemente a su oponente. 3 días después de recibir el reporte del investigador, llegó la llamada que confirmaría mis peores sospechas. Era de mi vecina, la señora Martínez, una mujer de 70 años que había sido mi confidente durante años. «Necesito contarte algo», dijo con voz temblorosa. No sabía si debía hacerlo, pero ya no puedo guardar este secreto. Resultó que hacía 2 meses, Carmen había visitado a varios vecinos del barrio con una historia convincente. Les había dicho que yo estaba perdiendo la memoria y que necesitaba ayuda para protegerme de mí misma. Había pedido específicamente que la contactaran si me veían haciendo algo extraño o fuera de lo normal. Dijo que estabas empezando a olvidar cosas importantes. Continuó la señora Martínez. Que habías dejado la estufa encendida varias veces, que te habías perdido regresando del supermercado, que habías estado dando dinero a extraños porque no podías recordar quiénes eran. Todas mentiras, mentiras elaboradas y específicas diseñadas para construir un caso de incompetencia mental. Pero había más. Carmen también había visitado a mi médico de cabecera, el doctor Ramírez, fingiendo preocupación filial. Le había contado que estaba notando cambios en mi comportamiento y había preguntado sobre procedimientos para evaluar deterioro cognitivo. El doctor Ramírez, que me conocía desde hacía 15 años, había quedado tan sorprendido por estas afirmaciones que llamó a mi casa esa misma tarde. Yo había interpretado su llamada como un chequeo rutinario, pero en realidad había estado verificando mi estado mental. «Tu hija parecía muy convincente», me admitió cuando lo confronté. «Pero después de hablar contigo, me di cuenta de que algo no cuadraba. Tienes la mente más clara que muchas personas de la mitad de tu edad». Roberto había sido aún más estratégico. Había estado hablando con el gerente de mi banco, presentándose como el hijo preocupado que había notado transacciones irregulares en mis cuentas. Había sugerido que tal vez yo estaba siendo víctima de estafas o que estaba gastando dinero de manera confusa debido a problemas de memoria. El gerente, siguiendo protocolos de seguridad, había puesto una nota en mi expediente sugiriendo monitoreo adicional de mis actividades financieras. Sin que yo lo supiera, cada transacción que hacía estaba siendo revisada bajo la lupa de una supuesta incompetencia mental. Pero lo más siniestro fue lo que descubrí en mi propia casa. Mientras investigaba, encontré que habían estado entrando a mi casa cuando yo no estaba. Tenían copias de mis llaves y habían estado revisando mis documentos personales,
fotografiando mis estados de cuenta bancarios y buscando evidencia de mis verdaderos recursos financieros. Habían movido cosas del lugar deliberadamente. Nada obvio, solo pequeños cambios. Un libro en el estante equivocado, una foto en la mesa que no recordaba haber puesto allí, documentos en el escritorio ordenados de manera diferente. Estaban creando evidencia física de mi supuesta confusión mental. Encontré un pequeño dispositivo de grabación escondido en mi sala de estar. Habían estado grabando mis conversaciones telefónicas, esperando capturar momentos donde yo pudiera sonar confundida o desorientada. Habían instalado una aplicación de rastreo en mi teléfono celular para monitorear mis movimientos y llamadas. Sabían exactamente a dónde iba, con quién hablaba y cuánto tiempo pasaba en cada lugar. Mi propia casa se había convertido en una prisión de vigilancia, donde cada movimiento era documentado como potencial evidencia de incapacidad mental. Pero el golpe más brutal llegó cuando encontré los documentos que habían estado preparando. Escondidos en el garage, en una caja etiquetada como decoraciones navideñas, encontré una carpeta completa con formularios legales parcialmente llenos, peticiones de custodia, declaraciones de incompetencia, incluso borradores de testimonios de testigos preocupados que habían reclutado para respaldar sus afirmaciones. Habían estado construyendo meticulosamente un caso legal para despojarme de mi libertad y mi patrimonio. Lo más escalofriante era leer sus propias notas manuscritas en los márgenes de los documentos. Comentarios como: «Esto debería ser suficiente para convencer al juez», o «Necesitamos más evidencia de confusión financiera». Habían reducido mi destrucción a una lista de tareas pendientes. Esa noche, sentada en mi cocina rodeada de evidencia de su traición, entendí algo fundamental. Esto no era solo sobre dinero. Era sobre poder. Era sobre dos personas que habían decidido que mi vida valía menos que su comodidad. Habían planeado robarme no solo mi patrimonio, sino mi dignidad, mi independencia y mi derecho a envejecer con autonomía. Pero habían cometido un error fatal. Habían subestimado completamente a la mujer que habían criado. Esa madrugada, después de descubrir toda la extensión de su conspiración, me quedé despierta hasta el amanecer. No por insomnio, sino por una extraña sensación de energía que no había experimentado en años. Era como si hubiera estado durmiendo durante décadas y finalmente hubiera despertado. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba pensando en cómo proteger a mis hijos. Estaba pensando en cómo protegerme de ellos. La ironía no se me escapaba. Habían pasado meses planeando declararme mentalmente incompetente, pero nunca había estado más lúcida en mi vida. Cada pieza del rompecabezas encajaba perfectamente en mi mente. Podía ver sus movimientos futuros con una claridad que me sorprendía. Sabía que pronto escalarían sus esfuerzos. Los documentos que había encontrado tenían fechas. Planeaban presentar la petición de custodia dentro de 6 semanas. Habían calculado que necesitaban ese tiempo para reunir más evidencia de mi incompetencia. Pero yo tenía algo que ellos no esperaban: conocimiento de su plan y recursos que desconocían completamente. Durante años, había vivido como una mujer de clase media trabajadora. Pero la verdad era que las inversiones que había hecho con el dinero de la compensación laboral de mi esposo habían crecido exponencialmente. No era solo cómoda financieramente, era genuinamente rica. Tenía propiedades en 3 estados diferentes. Tenía acciones en empresas que habían triplicado su valor. Tenía cuentas bancarias en diferentes instituciones que sumaban una fortuna que mis hijos nunca habían imaginado. Pero más importante aún, tenía algo que ellos habían perdido hace mucho tiempo: integridad moral y la capacidad de planificar a largo plazo. Esa mañana tomé mi primera decisión estratégica: no confrontarlos inmediatamente. Necesitaba tiempo para preparar mi respuesta y necesitaba que ellos siguieran creyendo que su plan permanecía secreto. Contraté al mejor bufete de abogados de la ciudad. No uno, sino 3 diferentes,
especializados en diferentes áreas: derecho familiar, derecho penal y protección de patrimonio. Les presenté toda la evidencia que había recopilado y les expliqué la situación completa. La respuesta fue unánime. Tenía un caso sólido, no solo para protegerme, sino para procesar a mis hijos por fraude, falsificación de documentos y conspiración para cometer abuso financiero contra una persona mayor. Pero yo quería más que protección legal. Quería justicia emocional. Contraté a un psicólogo forense para que documentara mi estado mental perfecto. Contraté a un contador para que auditara todas mis finanzas y demostrara mi competencia en el manejo de recursos. Contraté a un investigador adicional para que siguiera documentando cada uno de sus movimientos. Estaba construyendo un caso tan sólido que cuando finalmente lo presentara, no habría espacio para dudas o apelaciones. Pero también estaba preparando algo más personal. Durante las siguientes semanas, actué como la madre confundida que ellos esperaban que fuera. Cuando Carmen me llamaba, yo fingía pequeños olvidos. Cuando Roberto me visitaba, dejaba que me explicara cosas que ya entendía perfectamente. Les di exactamente la evidencia que necesitaban para sentirse seguros de su plan. Mientras tanto, estaba reorganizando completamente mi vida financiera. Transferí la mayoría de mis activos a cuentas y propiedades que ellos no conocían. Establecí fideicomisos irrevocables. Creé un plan de sucesión que los excluía completamente. Si querían jugar con mi supuesta incompetencia mental, yo les demostraría lo que una mente realmente estratégica podía lograr. La parte más difícil fue actuar normal cuando estaba con ellos. Cada sonrisa falsa, cada «te amo, mamá» manipulativo, cada solicitud de dinero disfrazada de emergencia, me recordaba por qué estaba haciendo esto. No era venganza, era autopreservación, pero hubo un momento que casi quebró mi resolución. Carmen vino a visitarme un domingo, y por un momento, viendo su rostro, recordé a la niña pequeña que solía abrazarme antes de dormir. Por un segundo, consideré detener todo y simplemente hablar con ella, pero luego recordé los documentos en mi garage. Recordé las conversaciones que había escuchado. Recordé que esa misma mujer que estaba sonriéndome había estado planificando robarme mi libertad. Esa noche hice mi llamada más importante. Contacté a todos mis conocidos, amigos y vecinos. Les expliqué la situación completa. Les mostré la evidencia. Les pedí que fueran testigos de mi claridad mental y mi competencia. La respuesta fue abrumadoramente solidaria. Todos habían notado comportamientos extraños en mis hijos, pero habían asumido que era drama familiar normal. Ahora entendían que habían estado presenciando una conspiración. Finalmente, estaba lista para el enfrentamiento que cambiaría todo. El momento decisivo llegó cuando Carmen me llamó esa tarde de martes. Su voz tenía esa falsa preocupación que ya había aprendido a reconocer como preludio de una manipulación mayor. «Mamá, necesito hablar contigo sobre algo muy importante. Roberto y yo hemos estado hablando y creemos que tal vez necesitas ayuda». Ahí estaba. El primer movimiento oficial de su jugada final. «¿Qué tipo de ayuda, querida?», respondí con la voz más inocente que pude simular. «Bueno, hemos notado que últimamente te has estado comportando de manera un poco diferente. Olvidas cosas, te confundes con las fechas. Y ayer la señora Martínez nos dijo que te vio hablando sola en el jardín. Mentira tras mentira tras mentira. Pero ahora yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Creo que sería bueno que vieras a un especialista, solo para asegurarnos de que todo está bien». «Por supuesto, mi amor. Si tú crees que es necesario, haré lo que sea mejor». Podía sentir su satisfacción a través del teléfono. Pensaba que había ganado la primera batalla sin resistencia. Esa noche, puse en marcha la fase final de mi propia estrategia. Primero, programé una cita con el especialista que ellos habían elegido. Pero también programé citas con 3 neuropsicólogos diferentes de mi elección. Quería una evaluación completa
e independiente de mi estado mental, documentada por profesionales que no habían sido influenciados por sus mentiras. Segundo, instalé discretamente cámaras de seguridad en toda mi casa. No las cámaras obvias que ellos podrían detectar, sino dispositivos profesionales de vigilancia que documentarían cada una de sus futuras visitas. Tercero, contraté a un equipo de mudanzas profesional y un servicio de almacenamiento de alta seguridad. Durante las próximas semanas, iba a transferir gradualmente todas mis pertenencias valiosas a un lugar donde ellos no pudieran acceder. Pero lo más importante era la jugada psicológica que había estado preparando. Llamé a cada uno de mis hijos por separado y les dije que quería hacer algo especial antes de buscar ayuda médica. Quería tener una cena familiar donde pudiéramos hablar sobre nuestros recuerdos juntos, sobre el futuro, sobre las cosas importantes de la vida. Siento que tal vez he estado actuando extraña últimamente, les dije. Quiero asegurarme de que ustedes sepan lo mucho que los amo antes de que cualquier cosa cambie. Era la trampa perfecta. Ellos interpretaron esto como evidencia de que yo estaba aceptando mi supuesta condición mental deteriorada. Pensaron que finalmente me había rendido a su narrativa. Pero en realidad, estaba orquestando el momento perfecto para revelar todo lo que sabía. Durante las siguientes 2 semanas, actué como la madre vulnerable que ellos esperaban. Dejé que me ayudaran con cosas que podía hacer perfectamente sola. Permití que organizaran mis documentos, sin saber que los importantes ya habían sido movidos. Acepté sus sugerencias sobre simplificar mi vida. Cada interacción era una actuación cuidadosamente calculada. Mientras tanto, mis abogados estaban finalizando los documentos que necesitaríamos. Habían preparado órdenes de restricción preventivas. Habían contactado a las autoridades apropiadas sobre los cargos criminales potenciales. Habían asegurado que todos mis activos estuvieran completamente protegidos. El psicólogo forense había completado su evaluación y había confirmado oficialmente lo que yo ya sabía. Mi estado mental era perfecto. De hecho, había puntuado mejor que el promedio en todas las pruebas cognitivas. Los 3 neuropsicólogos independientes habían llegado a la misma conclusión. No había evidencia alguna de deterioro mental, confusión o incompetencia. Tenía un arsenal completo de evidencia profesional que demostraba que toda su campaña había sido una fabricación maliciosa. Pero también tenía algo más poderoso: la grabación completa de sus conversaciones, planeando mi destrucción. El investigador privado había conseguido acceso legal a sus comunicaciones y teníamos documentación audio y video de ellos discutiendo cada detalle de su conspiración. Sus propias voces los condenarían. La noche antes de la cena familiar que había planeado, me senté en mi cocina y revisé todo lo que había preparado. Cada documento, cada grabación, cada pieza de evidencia estaba perfectamente organizada. Mañana, mis hijos llegarían esperando encontrar a una mujer vulnerable lista para entregar su vida. En lugar de eso, encontrarían a una mujer que había pasado meses preparándose para la guerra que ellos habían declarado. El día de la cena familiar, me levanté antes del alba. No por nerviosismo, sino por una extraña serenidad que me había acompañado durante toda la semana. Era como si hubiera estado esperando este momento toda mi vida. Preparé la casa meticulosamente, no para impresionar a mis hijos, sino para crear el escenario perfecto donde finalmente revelaría quién era realmente. En la mesa del comedor dispuse cuidadosamente 3 sobres. Cada uno contenía copias de toda la evidencia que había recopilado sobre sus respectivas traiciones. Fotografías, documentos bancarios, transcripciones de conversaciones, reportes del investigador privado. Todo estaba ahí, esperando el momento apropiado. Pero también había preparado algo más sutil y poderoso. Durante las últimas semanas, había estado preparando un menú especial para esta cena. Cada plato tenía un significado específico. Empanadas como las que había llevado el día que descubrí sus conversaciones traicioneras.
el guiso que solía preparar cuando eran niños y me decían que era la mejor madre del mundo, y el postre que había hecho para cada uno de sus cumpleaños durante años. Quería que cada bocado les recordara lo que habían perdido. A las 3 de la tarde llegó mi equipo de apoyo. Mi abogado principal, el psicólogo forense y el investigador privado se instalaron discretamente en la casa de la señora Martínez, desde donde podían monitorear todo a través de las cámaras de seguridad que había instalado. Habían traído equipo de grabación adicional y documentos legales que podrían necesitar dependiendo de cómo reaccionaran mis hijos. También había invitado a 3 testigos adicionales: el doctor Ramírez, el gerente de mi banco, y un notario público. Todos habían accedido a estar presentes para certificar cualquier confesión o admisión que pudiera surgir durante la confrontación. A las 5 de la tarde, cuando Carmen y Roberto llegaron, yo estaba terminando de poner la mesa. Llevaba puesto mi vestido azul favorito, el que había comprado hace años pero nunca me había atrevido a usar, porque ellos siempre comentaban que gastaba demasiado en ropa innecesaria. «Mamá, te ves diferente», dijo Carmen, claramente sorprendida por mi apariencia. «Me siento diferente», respondí con una sonrisa que no habían visto en años. Durante los primeros 30 minutos, actuaron como los hijos cariñosos que fingían ser cuando necesitaban algo. Elogiaron la comida, preguntaron sobre mi salud, hicieron bromas sobre viejos recuerdos familiares. Pero yo podía ver la impaciencia en sus ojos. Estaban esperando el momento apropiado para introducir el tema de mi condición mental y su plan para ayudarme. Después del plato principal, Roberto finalmente abordó el tema que habían venido a discutir. «Mamá, Carmen y yo hemos estado hablando con algunos profesionales sobre tu situación. Creemos que sería mejor si nos permitieras ayudarte con algunas decisiones importantes». «¿Qué tipo de decisiones?», pregunté, fingiendo confusión. «Bueno, las finanzas, la casa, tu cuidado médico. Cosas que pueden ser complicadas cuando no estás al 100%. Carmen agregó: «Hemos hablado con abogados y dijeron que podemos obtener poder legal para protegerte. Sería más fácil para todos si simplemente firmaras los documentos que trajimos». Ahí estaba, el momento que había estado esperando. «¿Trajeron documentos?», pregunté con voz temblorosa que ellos interpretaron como vulnerabilidad. «Sí, mamá. Solo necesitamos tu firma en algunos papeles. Es por tu propio bien». Roberto sacó una carpeta de documentos que reconocí inmediatamente. Eran los mismos formularios que había encontrado en mi garage, pero ahora completamente llenos y listos para ser firmados. «Antes de firmar cualquier cosa», dije lentamente, «me gustaría hacer algo especial». Me levanté y fui a la cocina, donde había preparado el postre final. Una torta de chocolate que tenía escritas las palabras «Feliz cumpleaños» en el glaseado. «Pero mamá», dijo Carmen confundida, «hoy no es el cumpleaños de nadie». «Tienes razón», respondí mientras encendía las velas. «Hoy es el día que nací como una mujer nueva». Fue entonces cuando puse los 3 sobres en la mesa, uno frente a cada uno de ellos. Antes de que firme cualquier documento sobre mi supuesta incompetencia mental, me gustaría que revisaran estos materiales. Creo que los encontrarán esclarecedores. Los vi abrir los sobres simultáneamente. Vi sus rostros cambiar del triunfo arrogante al shock absoluto mientras procesaban lo que estaban viendo. «Ahora», dije con una voz que no habían escuchado nunca, «hablemos realmente sobre quién es incompetente en esta familia». El silencio que siguió a la apertura de los sobres fue ensordecedor. Podía escuchar el sonido de las páginas moviéndose, los latidos de mi corazón, y el momento exacto cuando la realidad golpeó sus rostros. Carmen fue la primera en hablar, con voz quebrada. «Mamá, ¿dónde conseguiste esto? ¿Te refieres a las transcripciones de sus conversaciones donde me llaman la vieja tonta? ¿O a las fotografías de ustedes gastando el dinero que me robaron?»
¿O quizás a los documentos legales que prepararon para declararme incompetente? Roberto intentó levantarse, pero mi voz lo detuvo en seco. Siéntate. No hemos terminado. Por primera vez en décadas, mis hijos me obedecieron inmediatamente. Había algo en mi tono que nunca habían escuchado antes. Durante meses, ustedes han estado construyendo un caso sobre mi supuesta pérdida de memoria. Permítanme demostrarles lo buena que es mi memoria realmente. Comencé a enumerar cada traición, cada mentira, cada momento de humillación que habían orquestado. Tenía fechas exactas, cantidades específicas, nombres de testigos. Mi voz era calmada, clínica, implacable. Carmen, el 15 de marzo me pediste dinero para una emergencia médica. Gasté $2.300 en tu tratamiento. 3 días después, publicaste fotos desde un resort de lujo en Miami. ¿Recuerdas eso? ¿O mi memoria está fallando? Su rostro se puso pálido. Roberto, el 8 de abril me dijiste que habías chocado el auto y necesitabas $1.800 para reparaciones. Pero el investigador privado encontró que nunca hubo ningún accidente. Usaste ese dinero para comprar una motocicleta que mantuviste secreta. ¿Mi memoria está confundida con eso también? Él no podía mirarme a los ojos. Pero lo más impresionante, continué, es que ambos han estado usando mi nombre para abrir cuentas bancarias fraudulentas, falsificar documentos y cometer delitos financieros. Todo mientras planeaban declararme mentalmente incompetente. Fue entonces cuando Carmen intentó la última manipulación. Las lágrimas. Mamá, sé que cometimos errores, pero lo hicimos porque te amamos. Estábamos preocupados por ti. Basta. Mi voz resonó en la casa con una fuerza que los sorprendió tanto como a mí misma. No insultes mi inteligencia con más mentiras. He escuchado las grabaciones donde planean robarme todo lo que poseo. He visto los documentos donde calculan cuánto tiempo durarán mis ahorros financiando sus lujos. He leído sus mensajes donde discuten ponerme en el hogar de ancianos más barato que puedan encontrar. Roberto finalmente encontró su voz. Mamá, todo esto es un malentendido. ¿Un malentendido? Como el dispositivo de grabación que instalaron en mi sala. O la aplicación de rastreo en mi teléfono. ¿O las visitas a mis vecinos inventando historias sobre mi pérdida de memoria? En ese momento sonó el timbre. Era mi equipo de apoyo, el abogado, el psicólogo forense y el investigador privado. Estos caballeros han estado documentando todo lo que han hecho. Tenemos evidencia suficiente para procesos criminales por fraude, falsificación, conspiración para cometer abuso financiero contra una persona mayor y varios otros delitos. Carmen comenzó a sollozar realmente ahora, pero ya no era manipulación. Era terror genuino. Tienen 2 opciones. Continué con voz firme. Opción 1. Enfrentan cargos criminales, pierden todo lo que tienen y pasan varios años en prisión. Opción 2. Firman estos documentos de renuncia a cualquier reclamación futura sobre mi patrimonio, se alejan de mi vida permanentemente y nunca vuelven a contactarme. Les mostré los documentos que mis abogados habían preparado. Si eligen la opción 2, tendrán exactamente 1 hora para sacar sus pertenencias de mi casa y entregar cualquier copia de mis llaves. Después de eso, consideraré cualquier contacto como acoso criminal. Roberto intentó una última apelación. Mamá, somos tus hijos. Mis hijos murieron hace años. Ustedes son solo 2 extraños que aprovecharon mi amor maternal para explotarme. Firmaron los documentos. 1 hora después, estaba sola en mi casa por primera vez en décadas. Pero no me sentía sola. Me sentía libre. 6 meses después, he reconstruido mi vida completamente. Viajo. Tengo nuevos amigos. Participo en actividades que siempre quise hacer, pero nunca pude porque estaba ocupada siendo víctima de mis propios hijos. Ocasionalmente me llegan noticias de ellos a través de conocidos mutuos.
Carmen perdió su apartamento y tuvo que mudarse con una amiga. Roberto se divorció cuando su esposa descubrió sus mentiras financieras. No siento satisfacción por su sufrimiento, pero tampoco siento culpa. He aprendido que el amor verdadero incluye límites, que la familia no es una excusa para el abuso, que una madre puede amar a sus hijos sin permitir que la destruyan. Ahora sé que mi valor no depende de lo que pueda dar a otros, sino de lo que soy capaz de construir para mí misma. Y por primera vez en mi vida, estoy construyendo algo hermoso, una existencia donde soy respetada, valorada y libre. Esa es la mejor venganza de todas.